Buenos días, contadores y contadoras de la historia. El Fobaproa, palabra que evoca una sombra financiera en la historia de México. Un episodio trágico que marcó profundamente la conciencia colectiva del país. Teñido por la crisis económica de 1994-95, este programa de rescate bancario se convirtió en un símbolo de opacidad, desconfianza, desigualdad y corrupción. La falta de transparencia en la asignación de recursos y la asunción masiva de deuda pública generaron una narrativa trágica que persiste y seguirá persistiendo muchas décadas más, recordando a la sociedad mexicana la fragilidad de los cimientos financieros y, sobre todo, las repercusiones duraderas de las decisiones gubernamentales de unos cuantos hijos e hijas de toda su... Hoy, en la historia que no te cuentan, el Fobaproa y 10 terribles datos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, fue una dependencia de ahorro con el fin de ser un plan de contingencia a los bancos. Fue creado en 1990, en el sexenio de Salinas de Gortari, quien en conjunto con su partido de procedencia, el PRI, propusieron la estrategia. Sin embargo, fue el presidente sucesor Ernesto Zedillo quien llevó a cabo su implementación y desarrollo hasta 1995. El origen de la crisis 1994-95. La crisis económica del 94-95, conocida como la crisis del tequila, tuvo su origen en la devaluación del peso mexicano. Esta devaluación fue desencadenada por varios factores, incluyendo el déficit de la cuenta corriente, la falta de reservas internacionales suficientes y una serie de problemas estructurales en la economía mexicana. En diciembre de 1994, México se vio obligado a abandonar la política de mantener un tipo de cambio fijo con el dólar estadounidense. La devaluación del peso llevó a un colapso financiero y a una serie de problemas en el sector bancario, donde varios bancos enfrentaron graves dificultades financieras debido a la depreciación de los activos denominados en dólares. Como respuesta a la crisis, el gobierno mexicano, como todo un Superman, implementó medidas de emergencia para estabilizar la economía. El Fobaproa se creó como parte de estas medidas para hacer frente a la crisis en el sector bancario, en un intento de evitar un colapso financiero más amplio que podría haber tenido consecuencias devastadoras para la economía mexicana en todo su conjunto. Es importante destacar que el Fobaproa fue diseñado como un mecanismo de rescate para proteger a los depositantes y estabilizar al sistema financiero, pero su implementación y gestión posterior generaron críticas y controversias que perduran en la memoria colectiva de México. Rescate de bancos con fondos públicos. El rescate de bancos mediante el Fobaproa implicó el uso de fondos públicos para hacer frente a las deudas y problemas financieros de instituciones bancarias en crisis. Esta medida se tomó con el objetivo principal de evitar un colapso sistemático del sector financiero que pudiera tener consecuencias devastadoras para la economía en su conjunto. La controversia surge porque el rescate se financió a través de deuda emitida por el gobierno, lo que significa que en última instancia fueron los contribuyentes quienes asumieron la carga financiera de este rescate. Esta utilización de fondos públicos generó críticas de diversos sectores en la sociedad, ya que muchos argumentaban que se estaba priorizando el bienestar de las instituciones financieras sobre el de la población en general. La percepción y la realidad fue que el rescate benefició a los bancos y a sus accionistas, mientras que los costos recayeron en la población. Muchos consideraron que esta medida favorecía a una élite económica en detrimento de los intereses de los ciudadanos comunes. Deuda asumida por el gobierno. El rescate a través del Fobaproa conllevó la asunción de una deuda significativa por parte del gobierno mexicano para hacer frente a los problemas financieros de los bancos. Se emitieron bonos respaldados por el gobierno, comprometiendo los recursos y la capacidad financiera del Estado. La magnitud de esta deuda generó preocupaciones sobre las consecuencias a largo plazo para la economía mexicana. Muchos críticos argumentaron que la carga financiera de esta deuda recaería sobre las generaciones futuras, limitando la capacidad del gobierno para invertir en programas sociales, infraestructuras y otros aspectos fundamentales para el desarrollo del país. La deuda del Fobaproa también contribuyó al aumento de la deuda pública total de México, lo que a su vez afectó la percepción de los inversionistas y organismos internacionales. La presión para gestionar y pagar esta deuda repercutió en las políticas económicas y fiscales del país en los años siguientes, siendo un tema recurrente en los debates sobre la estabilidad financiera y la responsabilidad gubernamental.
En resumen, la asunción de esta deuda por parte del gobierno fue uno de los aspectos más controvertidos del FOBAPROA, generando debates sobre la equidad en la distribución de la carga financiera y las consecuencias económicas a largo plazo para México. Falta de transparencia. La gestión del FOBAPROA estuvo marcada por una notable falta de transparencia, lo que contribuyó significativamente a la controversia que rodea este programa. La falta de claridad en cuanto a la identificación de los beneficiarios, los criterios de selección y el proceso de rescate generó desconfianza y alimentó teorías de conspiración. Uno de los aspectos más criticados fue la opacidad en la revelación de información detallada sobre qué instituciones financieras se beneficiaron del rescate y en qué condiciones. La falta de transparencia aumentó la percepción de que el FOBAPROA estaba protegiendo a intereses poderosos a expensas de la población en general. Además, la ausencia de una comunicación clara y abierta sobre decisiones relacionadas con el FOBAPROA alimentó las especulaciones y la confusión entre la población. Este clima de opacidad llevó a que muchos consideraran que el rescate se estaba llevando a cabo de manera poco ética y que los ciudadanos no estaban recibiendo la información completa y precisa sobre el uso de los fondos públicos. Beneficios a grandes empresarios. Una de las críticas más prominentes al FOBAPROA es la percepción de que benefició principalmente a grandes empresarios y a sectores privilegiados de la sociedad. La falta de transparencia en la identificación de los beneficiarios del rescate ha alimentado la creencia de que ciertos empresarios y sus intereses fueron protegidos a expensas del bienestar general. Se argumenta que algunos de los bancos rescatados estaban vinculados a poderosos empresarios y a personas con influencia en la política y la economía. Este vínculo entre los beneficiarios del FOBAPROA y las élites económicas ha llevado a la creencia de que el rescate no se llevó a cabo de manera equitativa, claro que no, hombre, beneficiando desproporcionadamente a aquellos con conexiones políticas y económicas. La percepción de que el FOBAPROA favoreció a los más acomodados en lugar de proteger los intereses de la población general ha sido un punto central en las críticas y ha contribuido a la persistente controversia en torno al programa. Esta imagen de un rescate que beneficia a las élites empresariales en detrimento de los ciudadanos ha dejado una marca duradera en la percepción pública del FOBAPROA y ha influido hacia la desconfianza en las instituciones financieras y gubernamentales. Impacto en la deuda pública. Para financiar el programa y hacer frente a las obligaciones asumidas con los bancos en problemas, el gobierno emitió bonos y asumió compromisos financieros sustanciales. Esta emisión de deuda contribuyó al aumento considerable de la deuda pública del país. La carga de deuda generada por el FOBAPROA se tradujo a una presión adicional sobre las finanzas gubernamentales y afectó la capacidad del gobierno para destinar recursos a otros sectores importantes, como la inversión en infraestructura, programas sociales y servicios públicos. Además, el aumento de la deuda pública puede tener consecuencias a largo plazo, afectando la calificación crediticia del país y su capacidad para acceder a financiamiento de los mercados internacionales. La gestión de la deuda resultante del FOBAPROA se convirtió en un tema recurrente en los debates económicos y políticos de México. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda y sus efectos en la estabilidad financiera del país llevaron a la implementación de medidas y reformas destinadas a gestionar y controlar la deuda pública en los años posteriores al rescate bancario. La cuestión de la deuda generada por esto ha dejado una marca duradera en la política económica y fiscal de México. Protestas y oposición. La implementación del FOBAPROA provocó un fuerte rechazo y movilización social en México. Ciudadanos, estudiantes, activistas y diversos sectores de la sociedad expresaron su descontento y mediante protestas y manifestaciones en todo el país. Las razones detrás de estas protestas eran diversas, pero convergían en la desconfianza hacia el manejo del rescate bancario y en la percepción de que los intereses de la población estaban siendo sacrificados en beneficio de las élites empresariales. Los movimientos estudiantiles y sociales desempeñaron un papel importante en las protestas contra el FOBAPROA. Los participantes expresaron su indignación frente a la falta de transparencia, la aparente falta de equidad en la distribución de los fondos y la preocupación por las consecuencias a largo plazo. Las demandas de mayor participación ciudadana en las decisiones económicas y financieras también estuvieron presentes en las voces de los manifestantes. Estas protestas, en ocasiones masivas, reflejaron la profunda insatisfacción y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y financieras. Aunque el FOBAPROA fue implementado como una medida destinada a estabilizar el sistema financiero,
La respuesta de la sociedad evidenció una brecha significante entre la percepción de las acciones gubernamentales y las expectativas y las necesidades de la población, y obviamente la diferencia de lo que realmente hicieron con el FOBAPROA. Consecuencias políticas. La implementación y gestión del programa afectaron la reputación de políticos y partidos involucrados, generando un clima de desconfianza y descontento entre la población. El FOBAPROA contribuyó a un cambio en la percepción de la política y la economía en México. Se intensificó la desconfianza hacia instituciones gubernamentales y financieras, y la población se volvió más escéptica respecto a las acciones del gobierno en el ámbito económico. La presión pública generada por la controversia llevó a la implementación de reformas financieras y cambios en la regulación bancaria en un intento de prevenir situaciones similares en un futuro. Estas reformas buscaron mejorar la transparencia, fortalecer la supervisión bancaria y garantizar una participación más activa de la sociedad en decisiones financieras importantes. Reformas posteriores. La controversia en torno al FOBAPROA y las lecciones aprendidas en la crisis económica del 94-95 llevaron a la implementación de reformas financieras y regulatorias en México. Estas reformas tuvieron como objetivo abordar las deficiencias y problemas identificados durante la crisis, así como prevenir situaciones similares en el futuro. Se implementaron medidas para fortalecer la supervisión y regulación del sector bancario. Se buscaba mejorar la capacidad de las autoridades para identificar y abordar de manera proactiva los riesgos financieros, garantizando así la estabilidad del sistema bancario. Se promovieron reformas destinadas a mejorar la transparencia en las operaciones financieras, ¿y dónde están?, y a garantizar una rendición de cuentas más efectiva. Esto incluyó iniciativas para divulgar información más detallada sobre actividades bancarias y los rescates financieros, en un esfuerzo por reconstruir la confianza pública. Estas reformas buscaron abordar las debilidades sistemáticas que llevaron a las crisis económicas del 94 y 95 y a la controversia por el FOBAPROA. Si bien no pudieron borrar completamente esas cicatrices, y no lo van a hacer, contribuyeron a restablecer un marco más robusto y resiliente para el sistema financiero mexicano. El legado. La desconfianza persistente hacia instituciones financieras y gubernamentales es uno de los legados más notables del FOBAPROA. La falta de transparencia durante la crisis y la percepción de que los intereses de las élites prevalecieron sobre la población. Esta desconfianza ha llevado a una mayor exigencia por parte de la sociedad en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas de la administración pública. La asunción de una deuda considerable como parte del FOBAPROA también ha creado una conciencia continua sobre los efectos a largo plazo de las decisiones financieras del gobierno. La carga de la deuda pública y su impacto en las políticas económicas subsiguientes ha sensibilizado a la población sobre la necesidad de una gestión fiscal prudente y responsable. Algunos mencionan que luego de 24 años de estar pagando esta deuda, aún faltan otros 50. Se estima que actualmente se usa más del 40% del presupuesto total federal año con año para destinarlo a esta deuda. Aunque te pido que aquí corrobores y confirmes este dato debido a que sinceramente no tuve claridad sobre él. El FOBAPROA. Por esto y muchas cosas más, es importante saber a qué clase de personas le das tu voto. ¿Es alguien confiable? ¿Es solo un maldito títere? Las consecuencias de las decisiones de unos cuantos pueden llevarnos a la ruina. Yo soy Fernando Magaña, y si ya llegaste hasta aquí, por favor te pido que dejes una reacción, te suscribas si no lo has hecho, que tal vez aquí nos veamos en la próxima.